Jiménez, gracias por acompañarnos. Tenemos una palabra de bendición para tu vida que está en Isaías capítulo 36, versículo 1 en adelante, y dice lo siguiente: en el año 14 del reinado de Ezequías, Sennacherib, rey de Asiria, atacó y tomó todas las ciudades fortificadas de Judá. Desde Laquis, el rey de Asiria envió a su comandante en jefe al frente de un gran ejército para hablar con el rey Ezequías en Jerusalén. Cuando el comandante se detuvo en el acueducto del estanque superior, en el camino que lleva al campo del lavandero, salieron a recibirlo. Entonces el comandante en jefe le dijo así: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. ¿En quién confías que te rebelas contra mí? Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él confían. Y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequías, del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y a Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar? La historia, el Antiguo Testamento está lleno de historias asombrosas. La historia de la nación de Israel es una historia asombrosa, hermosa. En estos días conversaba con alguien y llegábamos a la conclusión de que la historia de la nación de Israel es una historia completamente sobrenatural. No hay duda del amor y del pacto que Dios tiene con la nación de Israel. Hubo un rey en la nación de Israel llamado Ezequías. Ezequías tenía un reinado, todo estaba bajo control, pero de repente se levanta el enemigo, de repente la situación cambia, de repente el entorno cambia, y nosotros tenemos que estar preparados para cuando las cosas cambien. La vida no es una línea recta, sin curvas, sin obstáculos. Es como a veces como una montaña rusa, ¿no? Que tiene momentos de tranquilidad, momentos donde se mueve lentamente y momentos donde cae con mucha fuerza. Entonces, en el año 14 del reinado de Ezequías, algo pasó, algo cambió en la vida de Ezequías y en la vida de su reinado en Judá. Entonces se acerca un ejército enemigo, lo rodea, un ejército que era más poderoso que él, humanamente hablando. Habían conquistado grandes reinos a su alrededor, todos los reinos a su alrededor. Y comienza con una pregunta. Y esa es la pregunta que tú y yo nos vamos a hacer esta mañana. Mira lo que dice: díganle a Ezequías que así dice el gran rey, el rey de Asiria. ¿En qué se basa tu confianza? Y este es un momento donde el ser humano, aún el creyente, está pasando por momentos bien difíciles, porque hay problemas, mucha gente asustada con el asunto de las deportaciones, con el asunto de inmigrar, gente asustada por los gobiernos, gente asustada por los movimientos anticristianos, Señor, el movimiento contra el pueblo judío, todo lo que está pasando en el mundo. Y lo primero que este rey malvado le pregunta a Ezequías: ¿en qué se basa tu confianza? Y él mismo se da una respuesta, porque así es el enemigo, nos habla y quiere hacernos caer en su trampa. Dice: tú dices que tienes estrategia y fuerza militar, pero estas no son más que palabras sin fundamento. Y le vuelve a preguntar: ¿en quién confías que te rebelas contra mí? Lo primero que dice: tú crees que tienes estrategia y fuerza militar. Muchas veces confiamos en lo que tenemos. Confiamos en la cuenta bancaria, confiamos en el negocio, confiamos en los contactos que tenemos, confiamos en la experiencia que tenemos en ciertas áreas, confiamos en lo que hemos ahorrado, pero muchas veces eso no va a ser suficiente. La vida cambia de la noche a la mañana. En estos días alguien me contaba que un día de repente un incendio al lado de su negocio y lo agarró a él y lo dejó absolutamente sin nada. Lo perdió absolutamente todo, todos los ahorros, toda la planificación, todo lo que había trabajado lo perdió en una mañana. Y esa gente tenía un seguro, pero el seguro solamente le pagó compensó a personas que a los familiares de personas que habían fallecido. Por eso no podemos confiar en nuestra estrategia y nuestra fuerza, porque todos los planes que teníamos pueden cambiar de la noche
a la mañana. La mayoría de los venezolanos nos tocó emigrar, nos tocó salir y nos tocó entender que todo lo que habíamos planificado, todo lo que habíamos ahorrado, todo lo que habíamos almacenado durante años no sirvió de nada y hubo que dejarlo todo. Entonces después le dicen: ¿quién confía que te rebelas contra mí? Mira, tú confías en Egipto, ese bastón de caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él, porque eso es el faraón, el rey de Egipto, para todos los que en él se apoyan. El otro lugar donde nosotros podemos poner nuestra confianza es en Egipto. Egipto es el sistema del mundo. Egipto representa el sistema de este mundo y nos guste o no, estamos en el mundo. Pero la palabra dice claramente que aunque estamos en el mundo, no peleamos las batallas como la gente del mundo. Entonces a veces ponemos nuestra confianza en Egipto, ponemos nuestra confianza en presidente, ponemos nuestra confianza en gobierno, ponemos nuestra confianza en la justicia de este mundo y entonces viene la decepción, viene el desánimo, porque en Egipto tú no puedes confiar. Dice que es como una caña astillada que traspasa la mano y hiere al que se apoya en él. Tú no puedes tener tu confianza en Egipto, tú no puedes tener tu confianza en los ejércitos de este mundo, tú no puedes tener tu confianza en Naciones Unidas o en la Organización de Estados Americanos, tú no puedes tener tu confianza en los gobiernos de este mundo, tu confianza tiene que estar puesta en el Señor. ¿Cuánta gente hay frustrada porque puso su confianza en Egipto y Egipto lo decepcionó, Egipto lo hirió, Egipto lo dañó? Pero este enemigo va mucho más allá. Esta es la estrategia que usa el enemigo en contra de nuestras vidas. Usa siempre los mismos engaños, las mismas artimañas. Y después le dice: y si tú me dices, nosotros confiamos en el Señor nuestro Dios, ¿no se trata acaso, Ezequiel, del Dios cuyos altares y santuarios tú mismo quitaste, diciéndole a Judá y Jerusalén, deben adorar solamente ante este altar? Otra de las cosas que hace el enemigo es tratar de que dejemos de poner nuestra confianza en el Señor. Él sabe muy bien que no es con una estrategia, él sabe muy bien que no es con Egipto, y él sabe muy bien que si quitas la mirada en el Señor, si quitas la mirada en Dios, en nuestro Señor Jesús, en nuestro Salvador, perdiste. Entonces vemos que alguien que también es cristiano de repente tuvo un accidente o perdió un familiar o algo le pasó mal y empieza el enemigo a decir: sí, tú confías en ese Dios, mira lo que le pasó a aquel. Por allí nos llegó una noticia que deportaron a un pastor, entonces los cristianos se asustan, pues dicen: oh, si eso le pasó a ese pastor, ¿qué no te va a pasar a ti que no eres ni siquiera líder de célula? Pues las cosas no funcionan de esa manera. Nuestra confianza tiene que estar puesta en el Señor. Esa es la lucha de todo creyente. El enemigo te desafía, el enemigo te habla, hay una batalla en tu mente de pensamiento y la gran pregunta es: ¿en qué se basa tu confianza? Otra versión dice: ¿en quién? ¿Qué confianza es esta en la que te apoya? Esa fue una de las grandes batallas de Ezequías durante ese tiempo. Estamos viviendo tiempos de incertidumbre, estamos viviendo tiempos malos, tiempos finales. Estamos entrando en los últimos tiempos, llámelo como usted quiera, pero cielo y tierra pasarán, pero la palabra de Dios nunca pasará. Ezequías miles de años atrás pasó por momentos tan o más difíciles como lo que tú y yo estamos pasando en este momento. Y entonces Ezequías también se vio tentado a hacer una alianza con Egipto, porque Egipto, mal que bien, tenía mejores ejércitos, tenía mejores estrategias, tenía más hombres. Pero Dios no quiere que tú te apoyes en Egipto. El mismo profeta Isaías hizo todo lo posible para disuadir a Ezequías y a todos los líderes de Judá de que hicieran alianzas con Egipto. Nosotros no podemos caer en esa tentación. Egipto no es, nosotros ya fuimos rescatados de Egipto, fuimos sacados de Egipto. El mismo Señor Jesús dijo: mi reino no es de este mundo. Nosotros tenemos que tener nuestra confianza puesta y nuestra mirada puesta en el cielo y en las cosas de arriba. Hablaba con alguien recientemente y me hablaba de las noticias, me hablaba de todo lo que dicen los medios de comunicación y me hablaba de los amigos que lo llaman y le dicen y le meten miedo y le dicen tantas cosas y andaba asustado, andaba atemorizado. Yo le decía a él: tienes que cortar con eso.
Tienes que cortar con las noticias, tienes que cortar con esas malas amistades, tienes que cortar con esa gente que viene a traer temor a tu vida. Tienes que poner tu confianza en el Señor. Métete en la palabra, métete en oración, ponte a buscar al Señor, ponte a adorar, pon tu mirada en el Señor y no en las cosas de este mundo, porque este mundo es cambiante, este mundo va y viene, este mundo es completamente impredecible, pero los que confían en el Señor permanecen para siempre. Nosotros tenemos que confiar en el Señor, no podemos tener nuestra confianza puesta en las cosas de este mundo. Pero continúa en el versículo 8, este malvado representante del rey de Asiria le dice: ahora bien, Ezequías, haz este trato con mi señor el rey de Asiria. Yo te doy 2000 caballos si tú consigues otros tantos jinetes para montarlos. El enemigo busca desmoralizar. El enemigo busca decirte: tú no tienes nada, tú no puedes, no te van a aprobar esos documentos, no te van a aprobar el asilo, no te van a dar la residencia. ¿Con qué vas a pagar el abogado? Tú no tienes cómo hacerlo. El enemigo es experto tratando de desanimarlo. Pero ellos entendieron una cosa muy importante: todo lo que tú tengas venga en tu contra, tú tienes que ponerlo en las manos del Señor. Mira lo que dice Isaías en el capítulo 37. Cuando el rey Ezequías escuchó esto, se rasgó las vestiduras, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Y esa es la respuesta. En Jesucristo está la respuesta. La iglesia tiene la respuesta. La iglesia tiene el mensaje correcto para este tiempo. El mensaje correcto no es el del mundo. El mensaje correcto no es el de la tragedia. El mensaje correcto no es el de no lo vas a lograr, no lo vas a alcanzar. En el que pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Cuando Ezequías el rey escuchó esto, se rasgó las vestiduras. Era una señal de duelo. Era una señal de desplomarse delante del Señor, se quitó las vestiduras reales, esa ropa de rey no le servía de nada, se vistió de luto y fue al templo del Señor. Este es el momento de ir al templo del Señor, este es el momento de buscar al Señor, este es el momento de poner nuestra confianza en el Señor y este es el momento donde abrir nuestro corazón delante del Señor. Y mira lo que le dijo Isaías. Lo que le dice el rey Ezequías, como abre su corazón delante del Señor. Hoy es un día de angustia, castigo y deshonra, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerza para darlos a luz. Todos, la Biblia dice que tiempos buenos y tiempos malos nos van a acontecer a todos. Pero tenemos un evangelio tan motivador que no nos preparamos para los momentos malos, que no nos preparamos para cuando el enemigo nos ataca, que no nos preparamos para cuando las situaciones cambian. Pero mira lo que dice ese día: hoy, quizá no sé cómo estuvo ayer, tenía 14 años gobernando, a lo mejor fueron 14 años buenos, pero de repente algo cambia y dice: hoy es un día de angustia, castigo y deshonra. Todos vamos a pasar por momentos donde nos van a deshonrar, momentos tristes, momentos de ataque, momentos de angustia. Dice: wow, como cuando los hijos están a punto de nacer y no se tienen fuerzas para darlos a luz. Ezequías había perdido la fuerza, Ezequías había perdido las ganas, Ezequías sabía que él no iba a poder salir de esa situación bien librado si no era por la mano del Señor. Él no tenía otra opción y a veces Dios hace eso. Nos deja sin opciones, nos quita las opciones porque Él tiene que ser nuestra primera y nuestra única opción. Cuando hay fe, no hay plan B, nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Señor, y Él fue al templo, Él se desahogó delante del Señor y dice: tal vez el Señor tu Dios oiga las palabras del comandante en jefe, a quien su señor el rey de Asiria envió para insultar al Dios viviente, que el Señor tu Dios lo castigue por las palabras que ha oído. Eleva pues una oración por el remanente del pueblo que aún sobrevive. Ezequías era un rey, pero él entendía la función del profeta y la relación que el profeta tenía con Dios. Él entendía lo importante de pedirle a alguien que orara por ti. Vivimos en unos tiempos donde hay gente que le da pena, le da vergüenza o quizás cierta arrogancia. No les gusta decirle a un pastor, decirle: mire, ore por mí. Estoy cansado, no me siento bien, las fuerzas me han flaqueado. A veces tenemos tantas caretas, tantas imágenes de que todo está bien, pero por dentro estamos desboronándonos. Y tenemos que abrir nuestro corazón, tenemos que quitar las caretas y ser sinceros delante del Señor. Y ser sincero delante de un pastor, de un hombre de Dios.
de una mujer de Dios y decirle, ora por mí porque estoy mal, no tengo fuerza. Mira, Ezequías hizo lo correcto. Ezequías se humilló delante del Señor, fue al templo del Señor, pidió oración y mira la respuesta que obtuvo de parte del Señor, pero lo hizo a través del profeta Isaías. Cuando los funcionarios del rey Ezequías fueron a ver a Isaías, les dijo, cuando tú buscas de Dios, Dios te responde. Cuando tú te metes en la palabra del Señor, Dios te responde. Cuando tú pides oración, Dios te responde. Cuando tú estás pasando por un momento de dificultad, por un momento de angustia, por un momento de prueba, entonces viene Dios y te responde, porque el que pone su confianza en el Señor nunca será avergonzado. Y así dice el Señor, no temas por las blasfemias que has oído y que han pronunciado contra mí los subalternos del rey de Asiria. Mira, voy a poner un espíritu en él, de manera que cuando oiga cierto rumor regrese a su propio país, y allí haré que lo maten a filo de espadas. Ezequías tomó la carta de mano de los mensajeros y la leyó. Luego subió al templo del Señor, la desplegó delante del Señor y oró así: Señor de los ejércitos, Dios de Israel, entronizado sobre los querubines, solo tú eres el Dios de todos los reinos de la tierra. Tú has hecho los cielos y la tierra. Presta atención, Señor, y escucha. Abre tus ojos, Señor, y mira, escucha todas las palabras que Sennacherib ha mandado a decir para insultar al Dios viviente. Ezequías fue delante del Señor y Ezequías obtuvo una respuesta sobrenatural. Dios lo libró. Dios desató otras guerras, otras luchas para el rey de Asiria. Lo alejó de Jerusalén, lo alejó de Judá. En otro lugar lo mataron, en otro lugar. Pero Ezequías no tuvo que hacer nada porque él puso su confianza en el Señor. Estamos viviendo tiempos difíciles. Estamos viviendo tiempos donde no hay lugar seguro. El único lugar seguro es en la presencia del Señor. El único lugar seguro es donde Dios te quiere tener. Dios le dijo a Jonás: quiero que vayas a la población o a la ciudad de Nínive. Y él fue en dirección contraria. Él fue a Tarsis y en ese camino le pasó de todo. Y finalmente fue escupido por un gran pez en las orillas de una playa de Nínive. Nínive era un lugar terrible, era una ciudad siria, era un reino pagano. No importa dónde tú estés, pero si Dios te quiere en ese lugar, la mano y la protección y la bendición de Dios está sobre tu vida. Lo que pasa es que ahora pasamos mucho tiempo tratando de convencer a Dios de que los planes que tenemos, los anhelos que tenemos, los deseos que tenemos, dónde queremos estar, dónde queremos ir. Es tiempo de decir como el Señor Jesucristo: Padre, que no se haga mi voluntad sino la tuya. Terminamos con las mismas palabras con las que comenzamos. ¿En qué se basa tu confianza? ¿En dónde está puesta tu confianza? Porque lo que estoy viendo a mi alrededor en este momento y meditando en esta palabra es mucha gente asustada, aterrada, decepcionada, desanimada, sin fuerzas, sin ánimo. Perdieron el gozo, perdieron la alegría, perdieron el sentido porque el presidente no les gusta, porque el gobierno no les gusta, porque qué va a pasar conmigo, los planes que yo tenía, lo que yo diseñé, lo que yo ahorré, lo que yo trabajé, lo que yo, estamos demasiado centrados en el yo. Mucho cuidado donde estás poniendo tu confianza. Y quiero que oremos. Y quiero que medites sobre esta palabra. Quiero que te sinceres delante del Señor y veas dónde has puesto tu confianza en los últimos meses, en los últimos años, en los últimos días. Cuando escuchas una noticia, cuando ves el panorama a tu alrededor, ¿dónde está puesta tu confianza? Porque si tu confianza está puesta en el Señor, tú nunca serás avergonzado. El Señor está contigo, te defiende como un poderoso gigante. Los que confiamos en el Señor nunca seremos avergonzados. Pon tu mirada en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Hay demasiada gente con la mirada puesta en las noticias, en Egipto, en las redes sociales, en los noticieros, y no están poniendo su confianza en el Señor.
¿En qué se basa tu confianza o en dónde está puesta tu confianza? Quiero que oremos. Padre, te damos gracias, Señor, por este tiempo, por este momento, Señor. Debemos pedirte perdón, Padre. Hoy es un día de venir delante de ti, Señor, y reconocer, Señor, que hemos puesto nuestra mirada en el mundo, en Egipto, en las voces que hemos escuchado durante tanto tiempo, en las voces que nos han gritado durante varios días, y nuestras fuerzas han flaqueado, han caído, nos hemos desanimado, Señor, porque nuestra confianza no está puesta en ti, Señor. Te pedimos perdón, Señor. Nos levantamos hoy, Señor, delante de ti. Mira, Señor, nuestra situación. Mira lo que está pasando a nuestro entorno, Señor. En ti está puesta nuestra confianza. Ven en nuestro auxilio. Ayúdanos, Señor. Levántanos, Señor. Padre, 7 veces caerá el justo, pero de todas ellas tú la levantarás, dice tu palabra. Y tu palabra dice que el que en ti confía nunca será avergonzado. Señor, hoy ponemos nuestra confianza en ti. Ponemos nuestra confianza en Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Padre, yo te pido que tu Espíritu Santo, Señor, nos dé y le dé a mis hermanos tu paz que sobrepasa todo entendimiento. Señor, reprendemos toda voz del enemigo, Señor, toda amenaza, toda sentencia, Señor, todo temor es echado fuera, porque no nos ha dado espíritu de temor, sino de amor, de poder y de dominio propio. Si tú has hecho esta oración, yo te animo a que pongas tu confianza en el Señor. Comparte esta palabra con tanta gente, hay tanta necesidad. Escúchala varias veces, el Señor está contigo, no te dejará ni te desamparará. Nos vemos en una próxima oportunidad y gracias por acompañarnos.